Buenos días muchachos, ¿cómo están? Entonces hoy nos toca laboratorio de electrónica. Entonces comenzamos para no hacer este video tan largo. Y vamos a comenzar con el primer tema general, que es mostrar las características de los circuitos integrados y las aplicaciones típicas del LM555. Vamos a ver el específico, que es comprobar las aplicaciones típicas del LM555 como antirrebotes y generador de reloj. Pero no sin antes ver qué es el circuito integrado 555, o más conocido en el bajo mundo de la electrónica como el LM555. Entonces, ¿qué es o quién es? El circuito integrado 555 es un temporizador eléctrico y se le conoce como máquina del tiempo, por la gran variedad de tareas que puede realizar con respecto al tiempo. El LM555 tiene intermitente una combinación de circuitos digitales y analógicos. Se utilizan comúnmente para proporcionar retardos de tiempo como oscilador o una determinada frecuencia, y como un circuito integrado flip-flop. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto lo utilizamos nosotros los electrónicos, ¿para qué? Para tomar mediciones de tiempo. Cada X cantidad de pulsos haga esta acción, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda para tener un reloj, ¿sí? Que se modifica con respecto a X cantidad de tiempo que nosotros directamente calculamos para nuestro beneficio. Entonces, ¿cuáles son las conexiones del timer 555? Entonces, comenzamos con uno, que es ground, corresponde al terminal negativo de la alimentación, generalmente tierra. 2 es el disparo o el trigger, es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retardo para la configuración monoestable del LM555. Para que ocurra este proceso, el pulso disparador disminuye el voltaje un tercio del VCC, donde VCC corresponde al voltaje de alimentación. La salida. En el 3, aquí tenemos el 3. En este pin se puede observar el resultado de la configuración del temporizador eléctrico, ya sea como monoestable, estable u otra opción. El reinicio o el reset, que va en el cuarto pin. ¿Cómo sabemos cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero? Momento. Sí, está bien. El cuarto pin es porque aquí tenemos el integrado. Es un cuadradito, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cuál es el primero, cuál es el segundo? Porque él tiene una marquita, un circulito. Mírenlo acá. Y de ahí sabemos cuál es el primero y cuál es el segundo y cuál es el tercero, ¿sí? Entonces, entonces el cuarto es el reset. Eso se llama datasheet o datasheet de cada uno de los integrados. Entonces, ¿cómo buscamos esto en internet? Buscamos simplemente un datasheet del 555 y ahí me aparece toda la información que debo conocer de este, como su voltaje de operación, los pines a que debo conectar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas lo encuentro en el datasheet. Listo, entonces quinto, control de voltaje. Al utilizar el circuito integrado LM555 como controlador de voltaje, el voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde VCC hasta aproximadamente 0 voltios. En la práctica, la variación es de VCC menos 1.7 voltios hasta casi 2 voltios menos. El umbral o tris corresponde a la entrada de un comparador interno de un umbral, el cual se emplea para poner señal de salida a un nivel bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Él llega y pone un nivel de voltaje, ¿sí? Y a partir de esto va a determinar el voltaje alto o voltaje bajo.
Descarga. Permite descargar el condensador externo al circuito integrado 555 para su funcionamiento. Entonces, cada X cantidad de tiempo se va a descargar este pin 7 y esto es lo que hace que esto funcione, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Él funciona a través de capacitores. Los capacitores sirven ¿para qué? Para medir la cantidad de tiempo. Entonces un capacitor se demora en cargar X cantidad de tiempo y también se demora en descargarse esa misma cantidad de tiempo. Entonces esto es lo que nos ayuda a transformar esa unidad de medida de la cantidad de tiempo que se utiliza para cargar un capacitor en una unidad de medida que nos va a servir a nosotros como los controladores del circuito, por así decirlo. ¿Listo? El 8, voltaje de alimentación. Terminal positivo de la alimentación. Normalmente son valores entre 4.5 voltios hasta 16 voltios. Entonces, ese 555 lo encontramos en absolutamente todos lados. O sea, ustedes van a un D1 y lo encuentran. Es resistente, lo utilizan para todo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepamos el uso de este integrado. Entonces seguimos con los modos de operación del 555. Entonces tenemos biestable o multivibrador astable. La configuración del circuito integrado astable se caracteriza por una salida continua con forma de onda cuadrada o rectangular, dependiendo de la frecuencia que se especifique por parte del programador, o sea, nosotros el usuario. Las conexiones para realizar un generador de tren de pulso de la configuración estable de configuración se muestra a continuación. Entonces vemos aquí la configuración para montar un circuito estable. ¿Sí? Entonces miren el pin 8, o sea, todo esto que está encerrado en línea punteada es nuestro integrado. Miren lo que tiene 3 resistencias, tiene 2 operacionales, ¿sí? Tiene un transistor y además tiene un flip-flop. Todo eso lo encontramos en un aparatico supremamente pequeño. Vemos la conexión para que sea un A estable, entonces vemos que el 3 es el output o salida, el 8 es el VCC, mire cómo está conectado aquí a VCC, y así sucesivamente. Entonces aquí vemos la configuración A estable. El funcionamiento del generador del tren de pulsos establece A estable inicia cuando el circuito se activa. El capacitor C se carga a través de los resistores R1 y R2, que dependen de una constante de tiempo .693 por R1 más R2 por C. Cuando el voltaje del capacitor llega a 2/3 de VCC, el flip-flop interno del integrado 555 se restablece. Esto activa el transistor de descarga, lo que permite descargar la carga almacenada en el capacitor a través del resistor R2 con una constante de tiempo de 0.693 R2 por C. Sí, esa es la constante de tiempo. Una vez que el voltaje del capacitor C disminuye a un valor de 1/3 del VCC, el ciclo se vuelve a repetir y así sucesivamente. Entonces, aquí vemos cómo calculamos la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo es la frecuencia? 1 sobre periodo. ¿Qué es el periodo? Entonces tenemos una gráfica de voltaje sobre tiempo. Entonces el periodo de un circuito, ¿cómo va? Si comienza en 0, voy a cambiar de color de mi marcador. Entonces esto es 0 y esto es 5 voltios, por ejemplo. La gráfica comienza en 0 y sube a 5 voltios y vuelve a 0 y vuelve a 5 voltios. Esto, señores, este flujo de aquí hasta acá es un periodo y se representa con la letra T mayúscula.
¿Cómo se halla la frecuencia? La frecuencia se halla es 1/periodo. ¿Listo? Que es igual a 1,44. Eso es una constante de nuestro circuito A estable sobre C por R1 más 2 veces R2. Donde la frecuencia de la señal, la salida es en la que oscila y el periodo es tal. Listo. Simplificando estas fórmulas, ¿sí? Vemos que el tiempo en alto es logaritmo en base 2 de R por R1 más R2 por C, y en tiempo en bajo es esto, ¿sí? Se debe tener en cuenta que el periodo es el tiempo que dura la señal hasta que ésta se vuelve a repetir. Por lo tanto, es la suma del tiempo en alto y el tiempo en bajo, TA más TB. El ciclo de trabajo corresponde a D, corresponde al ciclo de trabajo. Perfecto, entonces seguimos. Seguimos con la configuración monoestable. La configuración del circuito integrado 555 en configuración monoestable es más sencilla de construir. Únicamente se requiere un capacitor y una resistencia externa al LM555. Las conexiones correspondientes al multivibrador monoestable se muestran a continuación. Entonces vemos otra vez. La pata 8 va directamente a VCC. El 4 simplemente va a reset, que siempre se va a representar por medio de un botón. Ese es el reset. Entonces cada vez que yo quiero, oprimo el reset o el botón y vuelve a empezar el conteo. ¿Sí? Entonces el 1 va a tierra y así según nos indique el datasheet de cada uno de los o el integrado que estamos viendo. Esta configuración se llama de un tiro, ya que cuando el circuito recibe una señal de disparo, genera un solo pulso de duración específica. Entonces, oprimo y él dura X cantidad de tiempo. Tum, 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 pum, se apaga. La constante de tiempo es determinada por la combinación de la resistencia y el capacitor, determinando con estos parámetros de duración del pulso. La longitud del pulso o el tiempo es... Entonces tenemos las aplicaciones de los circuitos. Entonces tenemos como interruptores de libre rebote, temporizadores de cascada, osciladores controladores de voltaje, generadores de pulso o PWM. Esto se utiliza para el control de motores DC, destelladores de LED, o sea, luces intermitentes, divisor de frecuencia, atenuador de luz, comparador de tensión. Entonces yo aquí tengo unos circuitos vamos a comenzar con el monoestable. Entonces el circuito monoestable, un poquito simulado aquí en Proteus. Entonces multiplicamos para encontrar la cantidad de tiempo que va a estar encendido. Entonces multiplicamos. Vamos a sacar la calculadora. Multiplicamos R2, que es 100K, por C2, que es 100 micro. Entonces sería, vamos a poner aquí, científica, tun, tun, tun. Entonces ponemos 100.000 por... así. 100.000 exponente por 10. Ay, no, la embarré. Bueno, eso da un tiempo de más o menos 10 segundos, que sería R2 por C2 por una constante de tiempo que es 1.1, y eso me da igual a unos más o menos 10 segundos. Entonces, miren, acciono el circuito y vamos a ver cuánto se demora el circuito o el LED en apagarse. Van en 3 segundos, 4, 5 segundos, 6 segundos,
8 segundos, 10 segundos. 10 segundos, punto 9 centésimas de segundo. Entonces, se cumple la fórmula, ¿sí? Estos circuitos, muchos de los circuitos se encuentran en internet. Entonces, podemos encontrar con sus respectivas fórmulas. Este sería el circuito monoestable. ¿Sí? Vamos a abrir entonces el circuito astable. Cerramos este para que no me cree conflicto y le doy play. Entonces, se demora un tiempo en apagar y vuelve a prender y vuelve a apagar y vuelve a prender, ¿sí? Entonces es estable, esta es la diferencia. Y vamos con el circuito biestable. 2000 años más tarde. Y aquí está el circuito biestable. Entonces le damos play y vemos que está prendido. Apagamos, prendemos, lo apagamos, lo prendemos. Entonces dos estados. Entonces, muchachos, esto en la plataforma les va a quedar un quiz. Es si ustedes leen y ven el video, obviamente van a saber qué pasó. Y nada, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Es supremamente sencillo el quiz, no se van a quejar. Primero, por favor, léanlo y ya. Miramos. Chao.